Bien, en los siguientes minutos vamos a hacer una explicación de un tema un poco más procedimental que los que usualmente trabajamos, que son más conceptuales o teóricos. Em, en semana 7 se estuvo trabajando el diseño de un formulario de preguntas acerca del tema de investigación que se ha estado trabajando por parte de ustedes, y en esta semana lo que queremos es justamente ir conociendo cómo se pueden programar estos formularios en aplicaciones o en específicas herramientas que tiene el Microsoft Forms o el Google Forms para ayudarle a la persona a recolectar información o datos. Este formulario es el que yo utilicé como ejemplo en aquella clase de semana 7. Ustedes pueden ver que es un formulario pequeño que hablaba sobre un tema relacionado con expectativas y experiencias de los estudiantes universitarios en torno a la educación virtual en instituciones superiores o educación superior costarricense. Este es el formulario que vamos a utilizar. La idea era que hicieran algunas preguntas de diferentes tipos, ¿verdad? Algunas preguntas cerradas, algunas preguntas abiertas, algunas preguntas semiabiertas. Pero ahora estamos en un buen momento para pasar a la configuración de estas preguntas, que fueron un tipo de borrador, a un instrumento que esté en línea y que automatice de una manera mucho más eficiente las preguntas que nos interesan eh, incluir en el instrumento, en el cuestionario. Entonces, bueno, voy a irme a explicarles la ruta. Es un repaso nuevamente. Ese es mi correo de U Central, así que es el mismo Microsoft para todas las universidades, pero bueno, vamos a utilizar este. En el Microsoft, en la cuenta institucional de Office 365, todos ustedes tienen o deben tener el acceso a una suite de aplicaciones que van a ver por acá, ¿verdad? En el margen superior derecho de la izquierdo de la pantalla. Ustedes al desplegar esta opción van a encontrar una suite de aplicaciones. Si ustedes se meten a esa suite de aplicaciones, van a encontrar una serie de herramientas, no solamente las aplicaciones más comunes y corrientes, el Word, el Excel, PowerPoint, sino también otras que tienen aplicaciones mucho más específicas para ejecutar diferentes tareas o actividades. A nosotros nos interesará hoy trabajar el Forms que ven aquí ustedes. Este documento o esta sección del Microsoft nos lleva a una sección de visualización para hacer un nuevo formulario o un nuevo cuestionario. Y el tema de la formulación de estos elementos pasa por el fin o el propósito que ustedes quieren eh, alcanzar al programar este formulario en línea. Puede ser que el objetivo de ustedes sea recopilar respuestas rápidas con un formulario o encuesta, es decir, algo más sintético, algo más al punto. Eh, por ejemplo, temas que tienen que ver con preferencias o gustos, que prefieren pizza, pollo o eh, hamburguesas. Ven, son preguntas que tienen una finalidad quizás un poco más específica y concreta. Por otro lado están los cuestionarios que tienen una amplia gama de aplicaciones que vamos a conocer. Entonces, por ejemplo, aquí dice, evalúe el proceso de aprendizaje con un cuestionario o una prueba. Esos cuestionarios son como los que la universidad le pasa a los estudiantes cuando hay evaluación docente, ¿verdad? Que le preguntan al estudiante qué opina de un curso, qué opina del desempeño de un docente específico y otros aspectos relacionados. Ahora bien, vistas estas dos categorías, tenemos que saber que también el Microsoft Forms nos ofrece una serie de plantillas que ustedes pueden desplegar en esta sección para que podamos tener formularios predeterminados o prediseñados, de manera tal que ustedes no tengan que pensar en cada ítem, sino que el formulario les va a sugerir a ustedes el tipo de ítem de acuerdo a lo que ustedes estén investigando o lo que quieran averiguar. Tenemos, por ejemplo, algunas herramientas vinculadas con evaluación, ¿verdad? ¿Evaluación de qué? Evaluación de conocimientos, por ejemplo, bueno, vamos a abrirlo por acá en una nueva pestaña. Creo que no me va a dejarlo, no me va a dejar abrirlo así. Voy a darle clic un momentito. Evaluación de un curso, perdón, no de
de conocimientos, sino de un curso. Este es similar al que le preguntan en las encuestas de la universidad. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los conocimientos adquiridos en métodos de investigación? Entonces aquí el estudiante evalúa, califica. Hay otros que tienen que ver con evaluación de aprendizajes en estudiantes que están de forma remota. Este en particular me sirve a mí porque mi tema tiene que ver con esto de evaluación, expectativas, experiencias de estudiantes en educación virtual. Me podría servir a mí esta plantilla, pero cada uno de ustedes va a ir viendo cuál es el caso que le favorece más. Por aquí hay otro formulario predeterminado que es sobre satisfacción de empleados. Digamos, ustedes tienen personal a cargo y quieren evaluar qué tan satisfechos se encuentran con su puesto, con la empresa o con la gestión de ustedes como líderes eventualmente en el área profesional en donde se vayan a desempeñar. Líderes no solamente de una empresa, sino de un equipo de trabajo interdisciplinario, si están en el sector educativo, si están en el sector eh, empresarial X o Y, ¿verdad? Bueno, todo este tipo de evaluaciones son muy útiles para determinar cuál es esa visión que tiene el colaborador eh, de su empresa o de su jefatura o sus jefaturas. Bueno, por aquí también tenemos otro ejemplo más que tiene que ver con una encuesta de finalización de estudios universitarios y van a ir haciendo una serie de preguntas de diferentes tipos, ¿verdad? Pero voy a cerrar este por acá para que ustedes nada más visualicen que hay muchas opciones. Ahora, ¿cuál es mi mejor opción? La mejor opción que yo puedo elegir será la que mejor responda al tema que yo estoy investigando. Ejemplo, si yo estoy investigando el impacto que tiene el aumento del parque vehicular, de la cantidad de vehículos que hay en el país, en las situaciones de, em, la palabra es colapso vial, entonces ahí tendré que buscar uno que me ayude a hacer preguntas enfocadas en ese tema. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es la percepción que tiene el conductor costarricense promedio o el conductor, el usuario de eh, la infraestructura automovilística del país, eh, y que él me pueda decir cómo ve el tráfico vehicular, cómo ve la condición de la infraestructura, si es adecuada, si no es adecuada, si le falta mantenimiento, si es buena, si es mala. Bueno, si yo quiero saber esas cosas y que para eso ya tuve que haber tenido un formulario más o menos diseñado para darme una idea, entonces puedo ir y buscar alguna de estas. Vean por acá. Hay una sección de investigación y estudios académicos. Encuesta de satisfacción, está estudio posterior a la pandemia, estudio, bueno, este tengo que abrirlo porque no me acuerdo bien de qué se trataba. Estudios de la competencia, son como estudios más perspectivos, digamos, como de comparación. Pero me podría servir, por ejemplo, aquí incluso hay para estudios de mercado, eh, entre otros. Me podría servir este de encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo no voy a medir satisfacción en un sentido de, ¿le parece bien un producto que se consume o no? ¿Verdad? Es otro tipo de satisfacción. Yo podría aquí colocar cuánto tiempo tiene usted siendo usuario de la infraestructura vehicular del país. Bueno, entonces él puede decir 6 meses, 10 años, 20 años, lo que sea. Vean que las preguntas se pueden ir ajustando a lo que yo necesito. No es que tengo que amarrarme a lo que dice el formulario predeterminado. Aquí me están enfocando satisfacción de un cliente. Yo podría cambiar perfectamente este, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer por acá. ¿Ven? Y yo podría cambiar elementos. Por ejemplo, en lugar de satisfacción al cliente, podría poner encuesta de satisfacción del usuario de la infraestructura vial, le pondré costarricense. Y ya, ahí tengo eso. ¿Qué otro elemento le puedo cambiar? Bueno, le puedo cambiar la temporalidad, le puedo colocar una descripción al formulario.
Eso es algo que se hace al final generalmente. Incluso lo que puedo hacer es cambiarle el estilo. Creo que también me deja colocar algo más eh, diferente al dibujito que tenía inicialmente. Esos son detalles como, no son detalles de fondo, son detalles de forma, ¿verdad? Entonces esas cosas no son tan importantes. Lo importante es que vamos a ir preguntando. También yo sé que es importante cómo se ve el formulario y demás, pero a este punto lo que queremos practicar un poco es cómo hago que mi formulario recolecte la información que me es pertinente de acuerdo al interés de mi investigación, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque básico. Aquí yo tengo que hacer un encabezado, ¿verdad? Por lo general uno lo que hace es describir este formulario, pretende recolectar información sobre X y Y aspectos de tal tema. Toda la información va a ser utilizada con discreción únicamente para fines del estudio, etcétera. Y ya. Ahora, cuando ya yo tengo ese encabezado listo, procedo a las preguntas. Y esto es lo que les decía, lo puedo ir modificando. Yo decía, en lugar de cuánto tiempo llevas usando un producto X, yo puedo preguntar algo relacionado con mi tema sin tocar la pregunta, porque puede ser que la pregunta me sirva. El formato de pregunta que está predeterminada. ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, podemos hacerlo tuteándolo o con el ustedeo. Eh, en realidad uno lo puede elegir de cualquier manera, siempre y cuando sea claro y tampoco se pase al lenguaje coloquial. Pero digamos, ¿cuánto tiempo llevas siendo usuario de la infraestructura vial del país? Recuerden que para hacer estas preguntas yo ya previamente tuve que haber seleccionado una población, una muestra, ¿verdad? No es que yo se la voy a preguntar, o sea, a alguien que no tiene vehículo, ¿verdad? O a alguien que anda en caballo, ¿verdad? Que no necesita la infraestructura vial per se, puede meterse en un trillo y llega. Bueno, entonces aquí puedo ver si estos rangos me sirven, si no me sirven, en todo caso, esto también lo puedo ir ajustando, ¿verdad? Aquí hay formas de colocar, perdón, aquí no era, formas de colocar otros rangos si no me sirven estos. También hay formas de agregar otras opciones, pero bueno, veamos algunos ítems, un par más de ejemplo. Vean que esta es una pregunta abierta. ¿Qué alternativas consideraste antes de comprar el producto? Bueno, esto es lo que me decía el formulario predeterminado. Aquí yo puedo colocar otra cosa. No sé, como, eh, ¿qué opina en general de la condición en la que se encuentra la infraestructura vial costarricense? Bueno, entonces él puede decir, bueno, sí, me parece muy adecuada o me parece muy pésima, está lleno de huecos la carretera o no hay demarcación suficiente, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esa pregunta sería más de una eh, estructura abierta. Vuelve otra pregunta que tiene que ver con opciones múltiples o opciones únicas. Ustedes lo pueden programar de cualquiera de las dos formas. Yo preferiría opción única, ¿verdad? Porque cuando me genera la data de lo que contesta el entrevistado, pues el grafiquito me queda más claro, que ahorita les explico de qué se trata esto de la data. Porque estos formularios, lo bueno es que resumen la información de una vez en gráficos, en tablitas, y eso es muy bueno para la investigación. Ayuda mucho, agiliza mucho. Ok, ¿con qué frecuencia usas actualmente nuestro producto? Bueno, aquí yo puedo colocar otra cosa. Bueno, por ejemplo, de los siguientes medios de transporte, ¿cuál es el que generalmente utiliza usted para desplazarse por la infraestructura vial costarricense? Entonces ahí él puede decir automóvil, motocicleta, bicimoto, transporte público, tren. eh, u otros, ¿verdad? Pero lo pongo a él a elegir. Entonces esa pregunta también me sirve mucho. Aquí hay otra última que les quiero decir. Esta es una de escala de Likert, que luego vamos a ver de qué se tratan, pero esta mide magnitudes acerca de un criterio específico. Entonces estas también me permiten generar otro tipo de respuestas. Vamos a pasar al formulario para programar uno de verdad y que vayan viendo cómo queda uno ya hecho. Vamos a eso a continuación.
En pantalla van ustedes a ver una estructura de formulario ya digitada y completamente terminada, ¿verdad? Lo que hice fue básicamente traer las preguntas que había trabajado en mi borrador de formulario y las transcribí sobre los espacios del instrumento, ¿verdad? Del Forms en este caso. Ustedes van a ver que a la derecha tenemos el PDF con las preguntas que habíamos hecho, ¿verdad? Bueno, la estructura que era el ente del cual sale el cuestionario, el encabezado de contexto, esto lo vimos en semana 7, y las instrucciones acerca de cómo se tiene que llenar. A partir de esa información agregamos algunas preguntas, de hecho en el formulario agregué más preguntas, esas fueron algunas de referencia inicial, pero en el formulario vamos a ver cómo la estructura ya se amplificó. Entonces, vean ustedes que tal cual está el encabezado del formulario en este PDF, así se transcribió en el Forms, ¿verdad? En la herramienta de cuestionario en línea. Sin embargo, el título, como admite solo una cantidad de palabras específicas, lo que hice fue abreviar el título de ese formulario. Entonces le coloqué un título que dice así: expectativas y experiencias de los universitarios con relación a la educación virtual. Eso es todo. Sin embargo, en el encabezado sí se especifica que el, el tema se llama diferente, ¿verdad? Aproximaciones a las expectativas y experiencias de estudiantes universitarios en torno a la educación virtual implementada en instituciones de educación superior y privada en Costa Rica. Una vez que eso está copiado, igual que los encabezados, bueno, aquí me quedó una parte sin transcribir, la parte de instrucciones, que de igual forma uno copia y pega. Procedemos a hacer los ítems que requerimos para poder recolectar la información posteriormente. Hay ítems que son de rigor, así que sí es bueno siempre incluir, a pesar de que el tema que estemos consultando sea A o B. Por ejemplo, el ítem sobre rangos etarios, el ítem sobre escolaridad. Estos dos suelen ser clásicos porque nos permiten entender de qué población, de qué muestra estamos hablando, de quiénes viene la información que nos están suministrando en términos de características propias o específicas de ellos. Por ejemplo, ¿quiénes me están diciendo que la educación virtual es buena o no es buena? Gente joven, gente adulta, gente mayor que probablemente no tenga mucha familiaridad con herramientas de tecnológicas o educativas digitales. Bueno, entonces el rango etario me sirve para poder sentar una base de referencia para entender quiénes me están diciendo eh, determinada información en los resultados de ese formulario. Cuando, por ejemplo, hablamos del nivel de escolaridad, hablamos también de una característica específica de cada población o de cada muestra que nos permite entender quiénes son los que hablan, desde qué lugar, desde qué punto de vista, a partir de sus conocimientos o de su formación educativa en general. La opinión de alguien que no estudia, por ejemplo, y eso sin afán de ser clasista o cosa por el estilo, puede ser de una manera muy distinta a alguien que tiene conocimientos educativos formales, ¿verdad? Alguien que haya estudiado, que se siente en un mundo, digamos, intelectual más amplio y que esta diferencia de perspectivas puede ofrecer una riqueza diferenciada en las respuestas que dan. Pero bueno, la escolaridad es un elemento que puede servir también como para el análisis posterior de la información recolectada. Además, bueno, ya empezamos con ítems temáticos directamente. Conoce el significado conceptual de educación virtual. ¿Qué es educación virtual? Bueno, esta la transcribí, tal cual la habíamos colocado aquí en la, en el formulario de referencia. Recuerden que esto, ¿verdad? Es completamente editable. A pesar de que mi formulario trae predeterminaciones de ítems, yo puedo quitar lo que dicen esos ítems predeterminados y meter mi pregunta, tal cual. No necesito mayor complicación.
Por otro lado, agregué un ítem respecto a expectativas y una pregunta abierta. Ustedes la ven acá. Bueno, ¿cuáles expectativas le generó la llegada de la educación virtual? Bueno, ¿por qué abierto? Porque las expectativas son algo muy subjetivo. Alguien pudo decir, bueno, que me iba a ir mejor en los estudios, que iba a tener más disponibilidad de tiempo para hacer otras actividades, que podía llevar más materias en la U, que podía terminar más rápido mi carrera, etcétera. Entonces esas cuestiones no es adecuado que las restringamos a ítems con selección única, por ejemplo, porque puede ser que las expectativas de la gente sean muy amplias y que es preferible recolectarlo de una manera abierta. Ya posteriormente, estas preguntas abiertas se pueden generar o transformar en categorías de respuestas para que podamos entender cuáles son las expectativas que en general los entrevistados tienen o tenían más presentes en cuanto a educación virtual y su llegada al contexto educativo nacional. Luego, la pregunta 5 es una de escala, que esta la traía el formulario predeterminadamente, entonces me pareció interesante y la dejé. Nada más le agregué, obviamente, un ítem que se relacionara con mi tema y puse cuál es su nivel de satisfacción actual en el aprendizaje obtenido en educación virtual. Bueno, entonces aquí el entrevistado puede decir una estrellita, dos estrellitas, cinco estrellitas y la escala de referencia es una estrellita, nada satisfecho, cinco estrellitas, extremadamente satisfecho. Hay que ver, entonces, qué nos dicen los entrevistados, pero ya la pregunta está enfocada a recolectar justamente esa información. El ítem 6 es un ítem de selección única. ¿Cuáles considera usted que pueden ser, perdón, cuál? Aquí es un error de mi parte, es cuál, no es un plural, sino un singular. Y el ítem tiene que decir, ¿cuál considera usted que puede ser? Esas cuestiones de redacción suelen pasar mucho. Bueno, aquí la corregimos. ¿Cuál considera usted que puede ser el principal factor determinante de un proceso de un proceso de aprendizaje? Este repaso me está sacando muchos errores de redacción. Ok, ¿cuál considera usted que puede ser el principal factor determinante de un proceso de aprendizaje exitoso en educación virtual? Pueden haber muchos factores, pero yo le puedo dar algunos de referencia y que él puede eh, elegir. Aquí ya no le estoy dando el criterio abierto, aquí le estoy diciendo de estos cuál usted cree que es el más importante. ¿El rol del docente es el que determina el aprendizaje en educación virtual? ¿O será el acceso a recursos tecnológicos? ¿O será el acceso al Internet? ¿O será el interés del estudiante, del propio estudiante? ¿O el costo económico? Entonces, ¿qué es lo que el entrevistado puede pensar que es lo más determinante? Entonces, él elige. Puede ser que hayan múltiples factores y que no solamente sean esos los que están acá, pero en el ítem yo estoy tratando de restringir la multiplicidad de respuestas a una categorización específica y que ellos me elijan cuál es de entre esas categorías la que consideran principal. Entonces esas cuestiones también son como metodológicas y estratégicas. Por otra parte, el ítem 7 dice cuáles ventajas ha tenido de la educación virtual. Bueno, ahí es una pregunta abierta también. Si yo he llevado educación virtual, ¿qué ventajas he tenido? Y lo contrario, ¿cuáles desventajas ha tenido de la educación virtual? Bueno, como llegó la virtualidad, no he podido seguir mis estudios porque no aprendo, necesito estar en el aula. Puede ser que alguien opine eso, pero la pregunta está abierta. Esta de Likert, esta escala de Likert, esta está predeterminada también en mi formulario y lo que las escalas de Likert establecen, como lo mencionábamos anteriormente, una estimación de magnitudes a partir de criterios y niveles de esos criterios. Voy a amplificarla quizás un poco más como para poderla apreciar mejor. Esta dice, relacionado con las características de la educación virtual, ¿en qué grado está de acuerdo con lo siguiente? Bueno, estamos hablando de características de la educación virtual. La primera, ¿qué dice? Bueno, dice, permite trabajar de manera autogestionada. Ok, yo puedo decir, sí, completamente de acuerdo, yo puedo hacer mi tiempo de estudio cuando yo quiero o en el momento en que me quede disponibilidad y no hay problema. O puede ser que no estoy muy de acuerdo ni en desacuerdo en que eso sea así. O puede ser que estoy completamente de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, el entrevistado me va a ir diciendo esa información de manera más eh, desde su propio criterio.
El otro punto dice, posibilita la programación del tiempo que se dedicará a realizar actividades de estudio. Bueno, aquí también qué tan de acuerdo, qué tan desacuerdo y así todas las demás. ¿Qué estoy colocando? Criterios y el entrevistado o el informante me va a dar una valoración, una estimación de magnitud de acuerdo a una escala. Estas son escalas de Likert y se utilizan mucho en psicología y en estudios de mercado y así, cuando hay cuestiones de productos o de experiencias, etcétera. El ítem 10 es una pregunta cerrada de selección única. Posee una conexión de internet fiable en su casa para realizar sus actividades de estudio sin interrupciones ni retrasos, sí o no. Tiene acceso a equipo informático que satisfaga sus necesidades, ¿ok? Cuando estudia, sí o no. Otra de escala de Likert, que esta también la tenía el formulario, relacionado con el rol del docente en educación virtual. ¿En qué grado está de acuerdo con lo siguiente? Bueno, el docente cuenta con competencias digitales suficientes para desempeñar su labor de mediación. Puedo decir no, no está preparado, no sabe encender, no sabe compartir pantalla, no sabe abrir el correo, no sabe contestar un Teams, no estoy de acuerdo. O puede ser que alguien diga, no, estoy muy de acuerdo porque el docente es diestro en el manejo de las herramientas de educación virtual, las informáticas, las digitales, etcétera. Y así con todas las demás. Y aquí terminaría el formulario. Entonces, vean que son 12 preguntas y en términos reales son 10 porque estas dos de rango de edad y escolaridad son de preguntas de rigor, como para una referencia inicial que ya les expliqué anteriormente. Pero concretamente, relacionadas con el tema son 10 preguntas. Es un formulario que busca recuperar lo que dice el título, expectativas, experiencias. Estas cuestiones perceptivas deben ser recuperadas con estrategia. ¿Por qué? Porque el informante se cansa muy rápido, se aburre, se dispersa. Entonces las preguntas tienen que ser pocas y bien selectas para que el estudiante, el informante, que en este caso van a ser estudiantes de universidades privadas, suministre esa información. Ahora, digamos que cuando el estudiante va generando sus respuestas, nosotros tenemos una data con la cual poder hacer estos análisis posteriores. Generalmente, cuando ya yo tengo mi formulario programado, lo que hago es darle en el margen superior de la pantalla estos 3 puntos, margen superior derecho, y le voy a dar aquí en, bueno, eso es por si ocupo que alguien más me edite. Si, por ejemplo, lo estamos trabajando en equipo, alguien más lo puede editar. Para compartir el enlace y que alguien más lo conteste, le damos al botón de recopilar respuestas. Le damos a programar algunas opciones, por ejemplo, que cualquier persona pueda responder, ¿verdad? Porque si no, él restringe y la persona encuentra en el enlace una restricción que no deja ver el formulario. Entonces, bueno, le ponemos siempre esta opción, cualquier persona puede responder. Copiamos el vínculo y ya con esto podemos compartirlo. De hecho, voy a hacer una respuesta de este formulario y ya casi vemos cómo queda la data de lo que respondió esa persona, para que ustedes vean un ejemplo. Y que a partir de ese único formulario la persona puede ingresar, contestar y terminar rápido, digamos, no va a tardarse mucho. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver cómo queda la data y a partir de esto, qué otros aspectos relacionados al análisis de la información tenemos que tomar en cuenta. Una vez que hemos aplicado el formulario, en este caso yo utilicé a 2 personas de aquí de mi equipo de trabajo para que me ayudaran a hacer el formulario, digamos, que lo respondieran para poder ejemplificarles a ustedes lo que les mencionaba hace un momento respecto a la data que genera este tipo de formularios en línea. Aquí tenemos en el margen superior izquierdo que tiene 2 respuestas. Entonces esas 2 respuestas, al darle un clic a esa sección, nos va a ir mostrando el rango, o más bien la información gráfica por ítem. Entonces en el ítem 1, ¿verdad? 2 personas contestaron, una es mayor de 33 años y la otra está en el rango de 23 a 27, es una persona joven. En el segundo ítem tenemos que ambas personas son de universitaria completa, son ya profesionales, son de acá del equipo de trabajo. Entonces, bueno,
Es como para que ustedes vean un poquito cómo se distribuyen la información, al menos para que tengan la idea, porque cuando son dos personas es difícil que se vayan a ver variaciones en los datos mucho más allá que lo que podemos ver acá. Pero cuando ya contestan 10, 20, 50, 100 personas, ya el gráfico distribuye mejor los datos. Y esto permite dar un análisis un poco más exacto o más rico de lo que se está trabajando. Las dos conocen qué es educación virtual. Expectativas, bueno, por aquí hay una de las respuestas de las expectativas que querían o que pretendían o que tenían estas personas era aprender mediante la tecnología y la otra era mayor facilidad y acceso a carreras. Satisfacción respecto al aprendizaje obtenido en educación virtual, tenemos el siguiente gráfico que tiene por acá. Ambas respuestas, ¿verdad? Están puntuando en general o un promedio de 4. En la escala que vimos de este ítem, eh, tengo que regresarme un momentito al formulario. En la escala que vimos de este ítem, 5 de estrellitas, 5 estrellitas era extremadamente satisfecho, 4 estrellitas, 3 estrellitas y así hacia abajo restaba, digamos, el nivel de satisfacción. Lo que nos está mostrando este grafiquito acá es que una de las personas ubicó su satisfacción en 3 estrellitas y otra en 5 estrellitas, entonces en promedio las respuestas dadas por estas personas consultadas es de 4 estrellitas. Es una cuestión, digamos, un poco más de estimación del promedio y no tanto de quienes contestan cuántas estrellitas específicas. El formulario agarra todas las respuestas y promedia. Y ese es el dato que nos tiene que guiar. Entonces las dos entrevistadas están satisfechas. No tan extremadamente satisfechas, pero satisfechas. Eso es parte de la interpretación que uno tiene que hacer después. En el ítem 6 eligieron como factor el rol del docente y el acceso a Internet. Bueno, hay dos criterios diferentes. Entre más respuestas hayan, el gráfico se parte en más secciones y pues muestra el comportamiento de la población entrevistada y qué opinan al respecto de esto. ¿Cuáles ventajas han tenido en educación virtual? Una respuesta referente a aprendizaje autogestionado y desarrollo de habilidades tecnológicas, innovación y otros, y otro mayor inversión en traslado y flexibilidad de horario. Digamos que cuando estas preguntas abiertas ya las completan 20, 10, 500 personas, esto se tiene que pasar a otro procesador de información para hacer categorías a partir de las respuestas y que ya ahora sí tengamos una categorización de estas respuestas abiertas que permitan decir qué es lo que la gente ve como ventaja en este caso o en la que sigue qué es lo que ve como desventaja. Pero para eso hay procesadores de información de tipo quali como Atlas T que no se ve en este curso, pero tiene esta función de categorizar preguntas abiertas. En general, información cualitativa. Ahora bien, lo relacionado con el ítem 9 era una escala de Likert y aquí está el comportamiento de lo que marcaron las dos entrevistadas según cada criterio. Y la simbología, digamos, se tiene que guiar por los colores que están aquí arriba. Y aquí podemos ver un poco cuál fue el comportamiento. Por ejemplo, ambas estuvieron completamente de acuerdo en que la educación virtual permite trabajar autogestionadamente. Ambas estuvieron de acuerdo en el segundo criterio. Ya no estuvieron tan de acuerdo en el tercer criterio. Una estuvo completamente de acuerdo y otra neutral. ¿Verdad? Ahí está el porcentaje 50-50 porque fueron solamente dos personas las que contestaron el instrumento. Entonces, bueno, ahí van la distribución. Van viendo la distribución en esa escala. En el otro ítem, conexión fiable de Internet. Bueno, las dos dijeron que sí, las dos personas. Que si tienen equipo informático, dicen las dos personas que sí. Que relacionado con el rol del docente, aquí está el comportamiento de respuestas de acuerdo a los criterios que están a la izquierda y que contestaron de acuerdo a cada criterio.
Por ejemplo, aquí el docente hace un balance entre tiempo y la cantidad de asignaciones que envía. Las dos estuvieron en algo de acuerdo, porque puede ser que el docente que les ha tocado lo hace ese balance o no, no siempre hace ese balance, ¿verdad? Pero bueno, ya con esto tenemos la información y a partir de ahí ya podemos empezar a generar el análisis. En el caso de estas dos personas concretas, bueno, ambas están con un grado eh, de escolaridad alta, ambas conocen qué es educación virtual, ambas tienen pros y contras en educación virtual eh, y tienen el acceso a recursos tecnológicos o a equipo tecnológico para poder llevar educación virtual, etcétera. Ven, son interpretaciones que puedo hacer a partir de la información que me da el formulario, sin tener que pensar ahora qué hago con tantas respuestas o cómo lo interpreto, ¿verdad? El formulario en línea crea la estructura visual con la cual ustedes ya pueden, junto con el marco teórico de la investigación, hacer sus argumentaciones, aseveraciones, señalamientos, sin que esto les represente mayor problema al estar automatizada la información o la respuesta que se recolecta en este tipo de elementos visuales. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para el día de hoy. Digamos, ustedes tienen que hacer un formulario a partir del formulario en físico que trabajaron la semana 7 y a partir de ese formulario en línea hacer por lo menos un simulacro de una o dos aplicaciones, como hice yo con dos personas, para que puedan ver un poquito cómo se comportó el- la información que se recolectó, pero también cómo se comprendió el ítem o los ítems que metieron en el formulario. Y también para que vean un poco cuánto se tardó más o menos en contestar cada formulario. Y que lo vayan fogueando, ¿verdad? Porque esto es importante no solamente para un efectos de un curso de investigación de estos básicos, sino para otros estudios o la vida laboral profesional futura, que en general a veces uno requiere saber investigar, ¿verdad? Y conseguir información del mundo real, ojalá con herramientas automatizadas, que esta es como la más basiquita que hay. Entonces, bueno, ahora les corresponde a ustedes proceder con el ejercicio a partir de esto que les he explicado.